Quería empezar trayendo una lectura que hice hace poquito, siguiendo un tuit de Mariana Narodowski. Leí un trabajo de Mariana Chendo que se titula Educación 2020, los migrantes forzados. Primero me gustó la idea de Educación 2020 porque es un año que va a ser, me parece, muy importante en la historia de la escolarización. Sobre todo si, como decía Marcelo Caruso hace un rato, superamos la pandemia, ¿no? También él decía, si la pandemia se vuelve algo cíclico, capaz que no va a ser un año tan extraordinario. Pero en este momento está claro que es un año extraordinario. En ese trabajo, Chendo retoma cifras de la UNESCO de por entonces. Estas cifras van cambiando semana a semana, y dice una población de más de 1.500 millones de estudiantes y 60 millones de docentes migrantes alrededor de 138 países. La migración que describe es, dice ella, la migración a la virtualidad en un tiempo inferior a 30 días. Dice en algún lugar, la migración global más formidable de Occidente en tiempo récord, millones de humanos desplazados hacia el mismo sitio en el menor tiempo. A ver, me gusta la... disculpen, hay mucho ruido. No sé si podemos hacer algo para que no haya tanto ruido. Capaz que cerrar... ¿Ustedes no escuchan ruido? No, no, escuchamos, yo escucho bien, clarito. Ok, Ahí los chicos pueden estar mirando. bien. A mí me parece sugerente la imagen, porque la figura del migrante nos habilita la extrañeza, ¿no? Hace, no sé, un par de semanas, en una conversación a la que me invitó la gente de SUTEBA, yo decía, hay algo que está como difícil de entender para nosotros, los educadores, las educadoras, y es que no ir a la escuela sea parte de las políticas de cuidado. Es algo bastante extraño como vivencia y como situación. Y bueno, la figura de la migración permite un poco esa extrañeza. Hoy no me voy a detener en las cosas que planteé en aquella oportunidad, eh, pero sí quiero decir que no es como si estuviésemos haciendo lo mismo que haríamos en la escuela por otras vías. A mí me parece que en cierto sentido se ha tomado la virtualidad como si fuera algo así como una herramienta, ¿no? Una herramienta. Antes teníamos una herramienta para hacer las cosas y ahora tenemos otra herramienta que es la virtualidad. Forzando un poquito la imagen, digo, no es una herramienta, es otra tierra, es otro contexto, y yo trabajé mucho también para hoy sobre la idea de contexto, y en este contexto pueden hacerse muchas cosas, pero no todas las cosas que se hacen en la escuela. Así como en la escuela no se pueden hacer todas las cosas, hay cosas que no podemos hacer. Yo voy a aprovechar que me ha tocado compartir la mesa con Inés, que leo mucho, escucho mucho y sabía que iba a aportar un análisis pedagógico a la situación, para centrarme en los aportes de otra disciplina, que es la psicología, y en particular la psicología educacional, un poco a la manera de la pregunta que hacía Nicolás Arata hoy en el primer panel, ¿no? Que él decía, ¿qué nos puede dar una lectura histórica de los acontecimientos del presente? Bueno, yo tomaría la pregunta, ¿qué nos puede dar una lectura psicoeducativa de los acontecimientos del presente? Y releyendo textos, buscando algunos autores que a mí me gustan mucho, decidí quedarme con esta idea, y es que los análisis de la psicología educacional sobre la educación escolar han planteado en numerosas oportunidades el problema de la continuidad y discontinuidad entre los contextos de aprendizaje. Siempre lo han hecho a propósito del aprendizaje dentro y fuera de la escuela, ¿no? Con aquellas preguntas acerca de si se aprende del mismo modo dentro y fuera de la escuela, si en la escuela es posible reproducir algo de la experiencia del mundo, en términos de aprendizaje estoy hablando, ¿no? En una mirada sobre el asunto, según la cual la escuela es considerada un contexto artificial, en el sentido de un contexto fabricado deliberadamente para producir ciertos aprendizajes.
Yo creo que este problema de la continuidad y discontinuidad del aprendizaje entre contextos se presenta nuevamente y muy claramente en esta situación que definía hace un par de semanas como algo así como un aprendizaje en el hogar al comando de la escuela o con un intento de la escuela por comandarlo de alguna manera. Y quiero proponer dos vectores para analizar este problema de continuidad y discontinuidad en los aprendizajes. Uno es el vector de la descontextualización y la contextualización, y el otro es el vector del sentido o el problema del sentido. Vamos al tema de contextualización, descontextualización. Todos los que trabajamos en el campo educativo hemos leído y sabemos perfectamente que para que el conocimiento pueda funcionar en la escuela como objeto de aprendizaje, experimenta ciertas transformaciones que no vamos a describir aquí. En todo caso, la frase aquella famosa de encerrarnos en la escuela para hablar del mundo representa bien lo que trato de traer aquí. Ese movimiento descontextualizador inevitablemente enajena a los conocimientos de su contexto original de producción, cualquiera que éste sea, y a modo de ejercicio, y pensando en el momento presente, pensando en la situación actual, a mí me parecía interesante digamos, analizar este movimiento descontextualizador, tomando elementos de, por ejemplo, dos de las teorías psicológicas que todos los docentes y las docentes conocemos, utilizamos y algunos de nosotros inclusive las enseñamos, ¿no? Tomaba de la psicología genética, una materia que yo enseño en la facultad, la cuestión de la importancia de la interacción de los sujetos con los objetos de conocimiento en la mayor complejidad posible que permita la escuela. Siempre es en la escuela, y eso implica, como decía hace un rato, algo de cierta eh, descontextualización. Pero bueno, este asunto de la interacción con los objetos de conocimiento en la mayor complejidad posible, en la escuela tiene un modo de tratamiento que lo podríamos decir así, el problema didáctico crucial, y la didáctica es una disciplina central en nuestro campo de saberes, es cómo lograr que los ajustes necesarios en los objetos de conocimiento no terminen escamoteando su complejidad. A mí me parece que este problema se reactualiza en el escenario presente, en el escenario de la escuela en casa y todas las figuras que se han utilizado para hablar de lo que está ocurriendo, la vertiginosidad de la respuesta que se trató de construir nos ha llevado a buscar recursos que estuvieran fundamentalmente digitalizados como la propiedad principal para que pudieran circular por esto que a veces parece entendido como si fuera simplemente un canal. Y en esa búsqueda de recursos que estuviesen digitalizados, se ha producido, y creo que existe el riesgo, de sustituir un objeto de la cultura, de aquellos que la escuela tiene que enseñar, por una fabricación cualquiera, solo porque está disponible en la web. Me dediqué en estos días a analizar blogs sobre conocimientos y sobre juegos numéricos, por temas que me interesan a mí, y uno puede ver se puede ver una variedad de juegos numéricos, muchos de los cuales están en las antípodas de lo que queremos que les suceda a los chicos en sus relaciones con el sistema de numeración, con el problema de la cuantificación o con las operaciones aritméticas. Pero, claro, están disponibles y entonces se convierten en un sustituto de la enseñanza que desarrollaríamos en clase. Esto no es sin costo y un poco sobre este asunto quería traer la reflexión. Quiero decir con esto que todo lo que nosotros, los educadores, sabemos, todo eso que sabemos de otras disciplinas, tal vez no exactamente de las tecnologías, pero sí del currículum, de la didáctica, de la psicología, de la escuela, tenemos que tratar de ponerlo a jugar cuando tomamos alguna de estas decisiones. Pensaba en un aporte de la teoría sociohistórica acerca de la importancia que tiene para que nosotros podamos internalizar instrumentos culturales, la importancia que tiene que podamos participar en prácticas colaborativas con expertos que saben usar esos instrumentos y que de alguna manera nos los presentan y lo comparten con nosotros. Sabemos que las prácticas escolares no siempre logran preservar en plenitud los significados culturales
de los instrumentos que se presentan, pero una parte importante del problema de la didáctica consiste precisamente en suturar esa brecha con el significado cultural y con las prácticas en las que los instrumentos se insertan, y por eso se dice desde esta perspectiva que los docentes somos algo así como expertos dobles, ¿no? Expertos en los instrumentos de la cultura que queremos transmitir, uso instrumentos en el sentido de la psicología cultural, pero también expertos en los modos de producir situaciones de colaboración con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos, con nuestras alumnas, para hacerlos progresivamente capaces de dominar esos instrumentos. Y lo hacemos comenzando muchas veces por aspectos periféricos o locales del instrumento para llevar progresivamente una autonomía en el dominio, digamos, ¿no? Y en el contexto actual, este tipo de reflexiones que tomo de la teoría sociohistórica me hace preguntarme por algo que también traía Inés recién, que es, lo podríamos decir así, cómo reponer algunas formas de interacción de los chicos con nosotros como expertos y a través de nosotros con los instrumentos culturales en estas condiciones particulares que propone la enseñanza en el contexto presente. Este era el primer vector de análisis que tenía que ver con la descontextualización y la recontextualización. El segundo vector tiene que ver con el problema del sentido. A mí me parece que en este momento hay un problema que están experimentando muchísimos docentes, por lo menos en nuestro país, que es el problema de cómo articular algo que es muy necesario para construir significados complejos, como los que la escuela quiere transmitir, que son altos niveles de descontextualización cognitiva, con altos niveles de contextualización emocional y social que son necesarios para construir con los chicos algo que es crucial para poder aprender en este contexto, que es algo del orden de los motivos, algo del orden del sentido del aprendizaje en estas condiciones. He reflexionado en alguna oportunidad con cierta crítica acerca del modo vertiginoso en que nos hemos lanzado a tratar de sustituir la escuela por clases presenciales, perdón, por clases virtuales, cualquier cosa que esto signifique en la cabeza de cada uno de nosotros. También me pregunto qué otra cosa podría haberse hecho en el sentido de cómo afrontar la interrupción que supone en la vida de los sujetos, en el desarrollo de los sujetos, la interrupción que supone dejar de ir a la escuela en lo que, por ejemplo, hasta ahora ya son 2 meses completos, ¿no? Pero también me hago la pregunta al revés. ¿Y por qué te pondrías frente a una pantalla que no sea por aquel motivo que en Argentina se discutió durante estos 2 meses, que es el motivo de la acreditación? ¿Por qué otra cosa te pondría frente a una pantalla un cierto tiempo por día en estas condiciones que a poco de andar se muestra que son bastante difíciles? Bueno, la cuestión del sentido remite en psicología educativa a un tema muy clásico, que es el tema de la motivación o de la motivación para aprender. En los planteamientos más antiguos, el problema de la motivación fue analizado como un proceso que se activa o que no se activa ante cada propuesta de enseñanza, y también ha sido identificado con los intereses que los sujetos tienen o no tienen acerca de lo que la escuela tiene para ofrecerles. A mí me parece que en la actualidad podemos pensarlo mejor como un asunto ligado a una apropiación progresiva por parte de los sujetos de los motivos para estar participando de la situación de aprendizaje que puede proponer la escuela en estas condiciones y para participar del proyecto que se les propone. Uno de los motivos probablemente sea, como se discutía en el panel anterior, aquello de lo común. ¿Se acuerdan cuando Marcelo Caruso decía, bueno, no es lo común todo el tiempo, como si todos fuéramos iguales, pero momentos comunes, espacios comunes, experiencia de lo común? Él decía con preocupación, ¿no?, la cuestión de la refamiliarización de las relaciones sociales, y yo diría de las prácticas educativas. Inés también lo planteaba hace un rato cuando decía, bueno, ¿cómo hacemos para que la escuela siga siendo un lugar, un otro lugar, digamos, ¿no?, en el que puedan pasar otras cosas? En este terreno, en el terreno del sentido, esa pregunta que por ahí se hace cada tanto un niño, una niña, un adolescente, un joven que se tiene que poner frente a la pantalla y decidir seguirnos, digamos,
Me parece que es especialmente relevante la diferencia que se presenta en el diseño de la actividad entre dos grandes tipos de propuestas que parecen estar produciéndose. Aquellas como las que describía Inés cuando hablaba de la experiencia del radioteatro o la experiencia de los viajes de egresados virtuales y otras muchísimas que afortunadamente se están produciendo, en las que el aprendizaje se produce como un continuo integrado al flujo de un proyecto de enseñanza. Hacia ahí, digamos, estamos tratando de apuntar de alguna manera, pero hay otros tipos de propuestas y otro gran tipo de propuestas que en todo caso creo que es lo que predomina, que son aquellas en las que la unidad de aprendizaje es la tarea. ¿Qué aprendimos hoy? Esta tarea. Hicimos esta tarea. Bueno, cuando la unidad de aprendizaje es la tarea, se arma una especie de sucesión en la que cada tarea encierra un aprendizaje atomizado y discontinuo respecto de los otros, y en esas condiciones es muy difícil construir sentido, ¿no? En esos casos se termina ofreciendo al alumno una oportunidad baja de apropiación del sentido de la actividad que le estamos proponiendo, con lo cual realmente se dificulta seguir algún motivo más genuino para poder aprender. Desde hace un tiempo me vengo preguntando cuáles son las decisiones que podemos tomar en este contexto. Hay un montón de restricciones, hay un montón de condiciones que no elegimos. Bueno, ¿cuáles son las decisiones que sí podemos tomar? Las cosas que podemos elegir hacer o dejar de hacer. Y hoy me quiero centrar en una decisión que es la decisión de apoyarnos en el conocimiento profesional que tenemos, no para celebrarlo como si fuera completo y todopoderoso, porque no lo es, pero sí para reconocer en ese conocimiento profesional un punto de apoyo. A mí me parece que si algo hemos aprendido, y creo que también han aprendido muchas otras personas que no son del mundo educativo en estas semanas, es que la enseñanza es una tarea especializada. A esa especialización puede que le falten muchas cosas, pero eh, está construida, está cimentada sobre la base de una serie de conocimientos que yo propongo poner en valor y al mismo tiempo no plantearnos la exigencia de tener una propuesta pedagógica acabada en estas condiciones. Salvo que uno viniera preparándose muy especialmente o trabajando en contextos que combinan presencialidad con virtualidad desde hace mucho tiempo, para la enorme mayoría de los docentes y las docentes en nuestro país y probablemente en el mundo, esta es una situación sumamente novedosa. Estas no son nuestras clases, solo que en la virtualidad. La virtualidad, vuelvo a decir, no es una herramienta, es un contexto. Los chicos no están en la virtualidad, están en su casa. Lo que tenemos es, como decía, educación en el hogar comandada por la escuela. Y nosotros a veces trabajamos pretendiendo que la virtualidad es solo una herramienta o, como decía hace un rato, únicamente un canal. Me parece que no es así, que no es un canal, que nos plantea otras condiciones y que en estas condiciones no puede hacerse lo mismo que si estuviéramos en la escuela. Frente a la especie de preocupación por enseñarlo todo, porque no se pierda nada, por cumplir con el currículum, por cubrir los temas, esos programas sobrepautados de los que hablaba Rockwell hace un ratito y los definía como una de las principales barreras para el aprendizaje, yo extremaría el argumento y diría una cosa por día, una pregunta interesante, las ganas de volver a mirar, no sé, una serie siguiendo la pista de análisis compartido por los docentes, la lectura recomendada que puedo hacer después, que no necesito hacerla en línea, pero que me la recomiendan o que me la presentan mis maestros o mis profesores. Traté de buscar para hoy, pero no lo encontré porque creo que me ha quedado en la oficina y como todos no he podido volver. Un texto de Brunner, Realidad Mental y Mundos Posibles, creo que es en ese texto donde Brunner hace una reflexión sobre todas las veces que los maestros le habían contado que el agua hierve a 100 grados y cómo le cambió la cosa cuando un docente, ya no me acuerdo si era varón o mujer, cambió la pregunta y dijo, ¿y por qué a 100 grados? Y ese cambio en la pregunta, digamos, suscitó una manera de mirar un contenido repetido al infinito, a mirarlo de otra manera.
Estoy seguramente simplificando algo que Brunner escribió maravillosamente, pero creo que ahí, en ese modo de mirar el saber, en ese modo de mirar el conocimiento, está la fortaleza de la escuela, ¿no? Y si el currículum es, como se ha señalado más de una vez, por ejemplo, como señalaba Eisner, un medio para alterar la mente, yo creo que una buena pregunta que podemos hacer es qué alteraciones podemos hacer en las mentes de los sujetos con los que trabajamos en estas condiciones, en función de lo que los docentes sabemos sobre las formas sobre las formas humanas de crear significado y sobre cómo se aprende. Y también preguntarnos qué alteraciones no seremos capaces de promover, qué alternativas no podremos poner a disposición ahora, sencillamente porque en este contexto no es posible y tendremos que esperar la vuelta a la escuela y la posibilidad de volver a estar juntos. Bueno, hasta acá.